Saludos amigos, bienvenidos una vez más a este programa cortito de media hora con 8 o 9 temas diferentes, rápido. Hoy estaremos felicitando y hablando de nuestro primer lugar en cesáreas, de la rabieta de la Asociación Médica, de la insólita petición de ciertos legisladores, de otra valiente denuncia de Riverón, el de Dajabón, de 2 prestamitos más por 465 millones de dólares, de una nueva ayuda contra los feminicidios, de Lionel y el voto joven y de varios temas más. Así que comencemos. En el año 2023, estudios comprobados por organismos que son autoridades en la materia, determinaron que los países que tienen las tasas más altas de cesáreas en el mundo estaban encabezados nada más y nada menos que por la República Dominicana, con un 58.1%. Esto fue en el 23. Después aparecían Brasil y Egipto con el 55.5% cada uno. Eso parece que entonces no provocó alarma aquí. O por lo menos, si la provocó, no se hizo nada para averiguar el porqué de ese liderazgo y en consecuencia tomar acciones que llevaran a reducirlo. Como sí ocurrió en México en el 2022, que al tener una tasa de 40.7% de cesáreas, el Instituto Mexicano de Seguros Sociales presentó lo que llamó el modelo de atención materna integral, donde uno de sus objetivos fue erradicar las cesáreas innecesarias. De ninguna forma las prohibía, ni la prohíbe, porque hay ocasiones en que se sabe que sí, que se requieren, pero en todos los demás casos se deben evitar, según se lee en el texto del modelo mexicano. La realidad es que en el 2019 el 63% de los partos aquí eran por cesárea. Y ahora, hoy, es nada menos que el 68.2%. O sea que vamos progresando. Todos estos datos a mí me pusieron a pensar en mi pueblo y en los tiempos en que yo nací. Para entonces, estoy hablando de mediados del siglo pasado, en mi pueblo no existía una clínica, ni había un médico especializado en ginecología, ni cosa parecida. Había 2 médicos generalistas. Pero existía una comadrona que por lo menos en el año en que nació el grupo que forman mis amigos de infancia con pueblanos, esa comadrona fue la que atendió a domicilio los partos y fueron sus manos las que nos trajeron al mundo. Y por esa razón todos le llamábamos Mamá Chichita. Ninguna de nuestras madres debió de ser trasladada a otra ciudad donde existiera la facilidad para realizar una cesárea, porque todos nacimos de manera natural. Y recordé también que en el año 2000, cuando nació la más joven de mis hijas, en el hospital el Mount Sinai de Miami, yo llevé a mi esposa con los dolores
a las 7 de la mañana al hospital y el equipo médico que la atendía luchó por lograr un parto normal hasta las 6 de la tarde. Y ya a esa hora el jefe médico decretó la necesidad de la cesárea. Pero 10 o 11 horas después, luchando, tratando de que fuera natural. Pues bien, el lunes pasado la admirada amiga Inés Aispun dedicó su columna de Diario Libre a tratar sobre este serio tema que para las autoridades de salud nacionales no parece tan serio. Dice Inés que hoy el país sigue encabezando la lista mundial de países con más cesáreas. Y las razones distan mucho de ser únicamente médicas. Una cesárea es más peligrosa que un parto vaginal cuando no existen condiciones médicas que la justifiquen. Esa es la posición de la Organización Mundial de la Salud, que explica que el riesgo de infecciones es mayor, la recuperación de la madre es más dolorosa y prolongada, y está comprobado que el paso por el canal del parto ayuda al recién nacido a expulsar el líquido de los pulmones. También que la lactancia se inicia más rápida y más fácilmente cuando el parto es natural. Señores, encabezamos el liderato mundial en cesáreas, igual que encabezamos el liderato de muertes por accidentes de tránsito, porque en los centros de salud privados dominicanos se realiza el 88% de los partos por cesárea y el 52% en el sector público, o sea, en hospitales y clínicas públicas. Esos son datos de la encuesta En Hogar 2025. Para la OMS, las cesáreas deberían representar no más del 15% de los nacimientos y nosotros estamos en el 68%. Pero una cesárea programada es un parto más cómodo para los médicos y para la madre. Pero basta con eso, se pregunta Inés en su artículo. ¿Vale la pena correr riesgos innecesarios por comodidad? Otros años, y el tema se discute cíclicamente, se han dado argumentos económicos que los seguros no pagan adecuadamente los servicios médicos de partos prolongados, o asunto de estatus, que las mujeres con mayor nivel educativo y que dan a luz en centros privados eligen la cesárea. ¿Cómo que eligen? ¿Se puede elegir? Eso es una cirugía plástica. Y no es un procedimiento médico, una cirugía mayor que debe ser decidida por el médico por razones médicas. ¿No debería la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia plantarse ante estos datos? La OMS propone soluciones educativas, organizativas y financieras. ¿Cómo? Igualarle la remuneración a los médicos independientemente del tipo de parto. Usted va a recibir lo mismo, ya sea por cesárea o por parto normal. Digamos que en un centro de salud privado es más difícil regular las cesáreas innecesarias, pero en el sector público también son la mayoría. ¿Salud Pública está vigilante? Termina preguntándose Inés en su columna.
Y nosotros nos hacemos la misma pregunta también. En un momento comenzamos con las felicitaciones. Hay algo que se ve HD, que la mejor herramienta para tu negocio la tienes en tus manos. Tu vida se ve HD cuando puedes realizar tus transferencias internacionales en el momento y el lugar que decidas. Vive la mejor experiencia digital desde la app hasta la Z. El futuro que quieres se ve mucho mejor cuando... Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey! ¡Buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Hoy me siento Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. buen día. Viendo la forma agresiva con que el presidente de la Asociación Médica Dominicana anunció el paro en los hospitales en protesta por el arresto de un médico acusado de mala práctica, me detuve a pensar por qué el caso de la mujer que murió por presunta negligencia médica en el hospital Mario Tolentino Dip en Santo Domingo Norte, así como el caso de La Vega, donde se habla de que incluso supuestamente el cirujano odontólogo no tiene ni siquiera exequatur, ¿por qué no fueron investigados por la misma asociación médica para poder llegar a una conclusión de si merece el médico ser sometido o no a la justicia? Lo importante en principio es que eso no se puede quedar impune. Y no fue uno, fueron 2 galenos que fueron detenidos para ser interrogados sobre la muerte de la señora aquí. Pero el Colegio Médico Dominicano, con la agresividad tradicional heredada de pasados presidentes, en vez de solicitar que se mantenga el cumplimiento con el debido proceso, lo que hizo fue reaccionar con la convocatoria a una huelga en rechazo a lo que ellos definen como un atropello judicial. En realidad, un chantaje para amedrentar a las autoridades. Para colmo, escuché a uno de los médicos en huelga decir que su protesta va dirigida a pedir que el Código Penal libere a los médicos de cualquier demanda por mala práctica. ¡Ajá! Deben saber en la Asociación Médica que los médicos no gozan de inmunidad en el ejercicio de la profesión. Y que con esta actitud lo que está demostrando es que a ellos les gusta la guerrilla, amparada en los intereses políticos. Esa huelga, como ninguna huelga, puede interponerse en la investigación. Señores, esto no es una selva, ¿ok? Uno sigue viendo en el país cosas que colgando parecen racimo de coco, por no decir la otra palabra prohibida.
Porque eso de que legisladores de los partidos opositores de PRD y la Fuerza del Pueblo fueron a someter ante la misma Cámara de Diputados un proyecto de resolución para que se solicite al presidente Abinader que instruya al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a detener de inmediato cualquier intento, permiso o licencia para instalar un vertedero en el aguacate ahí en la Cuava Pedro Brán. Y dijeron vertedero, cuando lo que se proyecta instalar allí no es un vertedero. Y eso cuenta con todos los estudios y los permisos requeridos. Aparte de que se le ha explicado 1000 veces a todo el país cómo es que va a operar aquello. Esa petición, que fue una acción de los diputados Ramón Raposo del PRD, Rafaela González y Domingo de León de la Fuerza del Pueblo, fue una simple acción populista en busca de votos por parte de legisladores que deberían estar defendiendo la fuerza de la ley aprobada en esa misma Cámara, en vez de patearla con un populismo que lo que hace es perjudicar la imagen nacional ante el mundo. Porque si la instalación de un proyecto en este país va a depender de la protesta de un grupo, entonces aquí difícilmente la inversión extranjera pueda llegar con la seguridad de que, cumpliendo con las leyes vigentes, se puede instalar y puede operar. Cuando aquí se habla de adelanto y de progreso, pero uno ve cosas como esta, sabe que hay frenos que nos tienen patinando en el mismo sitio. Siempre hemos admirado la valentía de Riverón, el alcalde de Dajabón, un hombre capaz de cantarle la verdad a quien sea y donde sea. La mayoría de las veces choca con estructuras mafiosas que dejan jugosos beneficios a los que la componen. Y eso a uno le deja una preocupación. La pasada semana, Riverón denunció que agentes de la Dirección de Migración, en nombre de 2 coroneles de esa entidad, supuestamente desmontan de autobuses privados a haitianos que se dirigen de manera voluntaria hacia la frontera para regresar a su país. ¿Con el propósito de qué? De despojarlos de dinero y de otras pertenencias. Dijo Riverón que dispone de pruebas sobre las presuntas irregularidades y le pidió al director de Migración investigar la situación porque él considera que en el punto fronterizo, ruta entre Santiago Rodríguez y Dajabón, opera una supuesta red de extorsión. ¿Y cómo opera esa red? Dice Riverón que en un punto de chequeo entre Santiago Rodríguez y Dajabón, los agentes, en nombre de 2 coroneles de esa entidad, supuestamente desmontan de los autobuses privados haitianos que van de manera voluntaria para la frontera para regresar a su país, para quitarle unos cuartos y ciertas pertenencias. Y que él dispone de pruebas sobre esas irregularidades. Y le pidió al director de Inmigración que investigue. Porque él entiende que en ese punto fronterizo opera esa supuesta red de extorsión. Mire, amigo Riverón, ni siquiera el mismísimo Lee Ballester ha podido controlar los afanes de macuteo de muchos de sus subalternos. Por más cancelaciones que se han hecho después que han comprobado las faltas, eso no ha servido para lograr una sanidad perfecta en el manejo del control migratorio.
Por eso yo le digo a usted, amigo Riverón, que cuide bien su espalda, porque cuando de mafia se trata, usted sabe que cualquier cosa es posible. Okay. Felicitaciones al gobierno por depositar en la Cámara de Diputados 2 contratos de préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo por $465.5 millones en total. Uno de 265.5 millones para la cuenca del río Yuna y otro de 200 millones para seguridad vial. Todavía no están aprobados, pero ustedes saben que el Congreso no da muchas vueltas para aprobarle ese tipo de préstamos a su gobierno, como comentan los amigos de Briefing. Además, eso no es sorpresa, porque ya eso estaba contemplado en los 401.767 millones de pesos que se autorizaron para ampliación de financiamiento en el presupuesto de 2026. Estos préstamos llegan en momentos en que se cuestiona el ritmo de la deuda pública. Y no es que esté en niveles nunca vistos, porque ahora mismo la deuda consolidada anda por un 61% del PIB y ha estado más alta. Y también hay otros países que están peor en la región. Pero volvamos a los 200 millones para seguridad vial. Según la solicitud que llegó al Congreso, esto va para el programa de implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial a ejecutar por Obras Públicas y el Intran, que contempla intervenir carreteras, reforzar la fiscalización, educación vial y otras cositas. Bueno, esas son cosas que verdaderamente, necesita el país. Según un reportaje del Listín Diario de hace menos de un mes, en los últimos 7 años se han cogido prestados por lo menos $2,000 millones para mejorar el tránsito. Una parte de eso fue para el Metro de Santo Domingo, pero el resto fue para las reformas de tránsito y el mismo programa de seguridad vial. De los resultados podríamos ver los números oficiales a ver si han sido buena inversión. Según datos recientes del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, República Dominicana tiene una de las tasas de mortalidad vial más altas del mundo, entre 25.9 y 30.9 muertos por cada 100,000 habitantes, dependiendo de la metodología. Muy por encima del promedio global, que anda por los 18. Los accidentes siguen entre las primeras causas de muerte por razones externas en el país. Y la cantidad anual de muertes no ha bajado. Y si miras las reclamaciones pagadas por los seguros, ese número ha venido subiendo sin fallar en los últimos años. Dicho esto, veremos qué van a lograr esos 200 millones más de dólares que se cogerán prestados para mejorar la seguridad vial. Seguimos rompiendo récord en feminicidios y no hay manera de detenerlos. Solo durante el primer trimestre de este año, la Procuraduría General de la República reportó 22 feminicidios y 17.552
denuncias vinculadas a violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. El 86% de las mujeres asesinadas no había denunciado previamente. En medio de este contexto, 4 desarrolladores jóvenes de la Universidad Dominico-Americana presentaron un programa llamado Aura. ¿Qué es Aura? ¿Qué cosa es? Atención, mujeres. Aura es una herramienta tecnológica diseñada para ofrecer una respuesta rápida ante situaciones de riesgo y contribuir a la prevención de feminicidios mediante un sistema de alerta digital inmediata. Esa plataforma funcionará como un mecanismo de emergencia activado desde el teléfono móvil, que permite a las mujeres enviar una señal de auxilio en tiempo real a contactos de confianza y a las autoridades. El objetivo es reducir el tiempo de respuesta ante situaciones de peligro inminente. De acuerdo con los desarrolladores, la herramienta busca facilitar el acceso a mecanismos de protección, especialmente cuando la víctima necesita actuar de forma discreta o no puede realizar una llamada tradicional de emergencia. La aplicación incorpora funciones de activación rápida de alertas, geolocalización y conexión con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, la Policía Nacional, la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer. Bueno, una vez la usuaria activa la alerta, el sistema comparte su ubicación en tiempo real e identifica cuál es la patrulla policial que está más cerca del lugar para calcular la ruta más rápida hasta el lugar de la emergencia. Al mismo tiempo, comienza a almacenar evidencia forense digital, incluyendo grabaciones de audio y otros datos que podrían ser utilizados posteriormente durante una investigación y autorizados por un juez. La plataforma incorpora además un asistente basado en inteligencia artificial, AuraTalk, que mantiene comunicación con la víctima mientras llega la ayuda y le permite enviar mensajes prediseñados para informar si el agresor está armado, si se trata de una falsa alarma o cualquier otra condición de riesgo, sin necesidad de escribir. No sabemos si ya Aura está funcionando o aún se está en la fase de desarrollo, pero esté atenta para cuando se anuncie y cuando se anuncie actívela. En un momento volvemos, falta algo. Mana, yo necesito una montura, pero yo no sé cuál es la que me queda bien. Oh, en Óptica López tenemos la opción para ti. Bueno, yo creo que me voy a quedar con estos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Y por último, felicitaciones al doctor Leonel Fernández, porque al fin se dio cuenta de que tenía que, igual como se hace en las empresas, adaptar su producto a la realidad de mercado. Dándose cuenta de cómo venía creciendo en el segmento juvenil la simpatía por su hijo Omar, dada su juventud.
y que el crecimiento suyo, el de Lionel, está prácticamente estancado o en muy bajo ritmo. El hombre entonces, entendiendo esto, anunció el fin de semana pasado, en compañía de su hijo, que el partido La Fuerza del Pueblo va a reservar para los jóvenes 40% de sus candidaturas para las elecciones del 28. Bueno, veremos si puede ceder tanto como un 40%, porque bien se sabe los compromisos que ya él tiene contraídos con miembros que sobrepasan esas edades. Pero se entiende la premura de Lionel en buscar ese voto joven, porque los ciudadanos entre 18 y 35 años representan alrededor del 35% del padrón electoral. Y probablemente, como muchos no han votado de eso todavía, especialmente los muy jóvenes, motivarlos es una campaña correctísima. Como ocurre con una marca de un producto cuando ya la vejez y el desgaste le obligan a renovarse en su fórmula o cambiar de producto o cambiar de nombre, qué sé yo. En su discurso, Lionel llegó al extremo incluso de criticar que la Constitución está exigiendo tener 25 años de edad para aspirar a una diputación. Y él cree que el que tiene 18 años podría ser diputado. Ahí sí que yo no estoy nada de acuerdo. Yo no. Pero bueno, en política, promesas son promesas y después hablamos. Señores, muchas gracias y hasta la próxima.